Regresamos. Recording in progress. Nos toca ahora la ponencia de la maestra Maite Belauste-Goutia, espero haberlo dicho bien. Vamos a hablar un poquito de ella. Su formación académica destaca la licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana, la maestría de Derechos Humanos y Garantías en el Instituto Autónomo de México. Realizó diversos estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires relacionados con el tema de salud mental, género y niñez. Trabajó en la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugios Comar desde 2022. Realizó diagnósticos en materia de salud mental al personal de la organización y atención psicológica a la población solicitante de refugio. Brindó terapia breve, primeros auxilios psicológicos y canalizaciones a instituciones, así como acompañamiento psicológico durante el proceso de refugio y las entrevistas de elegibilidad de Comar. Lideró el proyecto de Ludoteca, el cual brinda actividades lúdicas e intervenciones psicológicas para infancias y adolescentes solicitantes de refugio. Coordinó este programa de actividades con la Secretaría de Cultura, ONGs y la Clínica Jurídica para Refugiados de la Ibero, identificación y canalización de casos. Adicionalmente, colaboró en el ITAM, en el Centro de Investigación de Desarrollo, en la empresa familiar CEDEF, coordinó el programa Gestión de Empresas Familiares y en línea, colaboró en trabajos de investigación y participación como ponente en el Seminario de Profesionalización de Empresas Familiares y también participó en Orientación para Empresas y Familia, OF, en más de 15 proyectos de consultoría a empresas familiares con la elaboración de diagnóstico y la impartición de talleres. Bienvenida. Muchas gracias, Amparo, y bienvenidos a todos también a esta ponencia. No sé si podrían apoyarme con la presentación. Ok, perfecto. Sí, podrían ponerle, ok. A ver, somos 8. A ver, no sé si pudieran, les voy a hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una pequeña dinámica de sensibilización. Entonces yo les voy a hacer una pregunta y para los que esta pregunta sea verdadera en su historia, me van a decir todos somos movimiento, ¿de acuerdo? Ok. Si quieren, bueno, no sé si pueden prender las cámaras. ¿Hay alguno que pueda prender su cámara? Si no, no importa. Ok. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes es extranjero? Nació en un lugar que es fuera de México. Ok. Ninguno. Ok. Si es verdadero, tienen que decir todos somos movimiento. ¿Quién de ustedes, su padre o madre es extranjera? Ok. ¿Quién de ustedes, si no pueden por alguna razón abrir el micrófono, pueden levantar la mano? ¿Quién de ustedes, sus abuelos o abuelas son El 20 de extranjeros? junio se dedica a crear conciencia. Ahí tuve un error que es todos somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco, ¿no? Entonces, esta frase y esta dinámica es para sensibilizarnos que el movimiento es parte no solo de nuestra historia familiar y personal, sino que es parte de nuestro que es parte de la historia, ¿no? De la humanidad y que el movimiento es la historia, es el presente y también es el destino de la humanidad. Y también les recomiendo mucho que busquen esa canción que es muy bonita. Se llama del Jorge Drexler, que es un cantautor uruguayo, y es una canción muy bonita. En la siguiente diapositiva. Ok. ¿Qué es la migración? La migración es el movimiento de personas de un lugar de residencia habitual a un nuevo lugar de residencia, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Es esto que les decía, ¿no? O sea, un migrante puede ser alguien que cruza esa frontera o un movimiento, digamos, migratorio es alguien que cruza una frontera internacional o cruza una frontera nacional. Siguiente. Ok.
A ver, ¿alguno de ustedes sabe cuáles son las diferencias entre una persona migrante, una persona refugiada y una persona desplazada interna? Por ejemplo, Claudia Pinales. Puede ser que lo escriban en el chat o puede ser que lo digan sin el micrófono, con el micrófono, perdón. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Clau. Ok, perfecto. Am, Migrante, imagino, no lo sé. Ujú, Persona que está en movimiento, ujú, migrante. La persona refugiada es que está huyendo de un lugar a otro y busca refugio. ujú. Y la desplazada interna, me imagino que es cuando mencionas que es como decías el cambio, movimiento de un estado a otro. Exacto, 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 lo dijiste muy bien. Eh, sí, o sea, digamos que la diferencia es que la desplazada interna no ha cruzado una frontera internacional, pero por alguna cuestión generalmente que tiene que ver con temas de seguridad, tiene que moverse a otro estado. La refugiada cruza una frontera internacional por temas para salvaguardar su vida, libertad e integridad. Y una persona migrante es cualquier persona que migra de un lugar a otro y las personas migrantes, digamos, pueden huir por cuestiones de persecución, pero también pueden ser por cuestiones económicas, ¿no? Y en busca este, de una vida mejor. No sé si pudieran poner el video o cómo vamos bien de tiempo, ¿no? El 20 de junio se dedica a crear conciencia sobre la situación de los refugiados en todo el mundo. El Día Mundial del Refugiado se celebró por primera vez en 2001 para conmemorar el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que definió quién es un refugiado y estableció los derechos de las personas a las que se les otorga asilo y las responsabilidades de las naciones que otorgan asilo. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos y por qué son importantes las distinciones? Aquí tienes un resumen. Refugiado. Un refugiado es alguien que se ve obligado a huir de su país de origen por temor a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política, según la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951. ACNUR dice que 117.2 millones de personas serán desplazadas por la fuerza o apátridas en 2023. Solicitante de asilo. Los solicitantes de asilo son esencialmente refugiados, pero su solicitud de estatus de refugiado no ha sido evaluada y aún no han recibido ningún reconocimiento o estatus legal. Habría alrededor de 5.6 millones de personas en todo el mundo esperando una decisión sobre sus solicitudes de asilo en junio de 2023, dijo ACNUR. Desplazado interno. Una persona desplazada internamente es alguien que huyó de su hogar, pero que no ha cruzado una frontera internacional para encontrar refugio, incluso si huyeron por razones similares a las que afectan a los refugiados: conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos. Los desplazados internos permanecen legalmente bajo la protección de su propio gobierno, aunque ese gobierno pueda ser la causa de su huida. Hay 61.2 millones de desplazados internos en todo el mundo hasta junio de 2023, dijo ACNUR. Inmigrante. Migrante es un término genérico para una persona que se muda de su lugar de residencia habitual por una variedad de razones, pero no necesariamente por una amenaza directa de persecución o muerte. Pueden estar moviéndose temporal o permanentemente, legal o ilegalmente. Aunque los términos refugiados, desplazados internos, solicitantes de asilo y migrantes pueden parecer similares, estos grupos están protegidos de diversas maneras.
Por ejemplo, la Convención Internacional de 1951 describió ciertos derechos para las personas consideradas refugiadas, mientras que los migrantes no tienen tales derechos. Los refugiados están protegidos de ser deportados o devueltos a situaciones que puedan amenazar sus vidas. Deben tener acceso a los servicios sociales e integrarse en la sociedad de su nuevo país. Los migrantes, por otro lado, están sujetos a las leyes y procedimientos de inmigración de un país y pueden ser rechazados o deportados a su país de origen. Ok, perfecto. Entonces, siguiente diapositiva. Ok, si se fijan, como lo decía el video, estas diferencias son importantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a si una persona es migrante, refugiada o solicitante de asilo, le corresponden distintos derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona refugiada legalmente no debería de ser devuelta a su país de origen, ¿no? O una persona también solicitante de asilo, ¿por qué? Porque esto implicaría que su vida, libertad o seguridad estuvieran en peligro. La que sigue. Y también, por ejemplo, otro de los derechos de las personas las personas refugiadas es la reunificación familiar, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me reconocen como refugiada en México, yo tengo derecho a que mi familia pueda venir a vivir a México. Eso es uno también de los, de los principios del refugio, ¿no? Mantener la, la, la unidad familiar. Entonces, por eso es importante entender estas distinciones, ¿no? Para no vulnerar los derechos de las personas. Siguiente diapositiva. Ok. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno para las personas migrantes. Ujú. Si se fijan, a lo largo de los años, esta es una gráfica que indica cómo ha ido creciendo el flujo migratorio desde 2017. Entonces, si se fijan, esto es en el 2017 eran 93.846 y fue subiendo y en 2023 son 782.176 personas, ¿no? Y luego en el año pasado, pueden poner la siguiente diapositiva. Ok, otra cosa, estos son migrantes irregulares, ¿no? Una cosa que no les expliqué del video, hay un error del video y es que dice migrantes ilegales, ese no es un término que se utiliza, ese es un término que criminaliza, entonces decimos migrantes en situación de irregular, ¿no? Irregularidad migratoria. Entonces, bueno, para finales del 2024 hubo un total de detenciones de 995.000 casos. Entonces, si se fijan, a lo largo de los años es muchísimo, ¿no? Este flujo migratorio y cada vez sigue creciendo. Ok, de este universo de personas que hablamos, ¿cuántas de ellas solicitaron refugio en México? Em, ¿Cuántas se imaginan, por ejemplo, que en el año pasado, yo cuando le pregunto a esto a las personas, me dicen, bueno, igual y 2.000, ¿no? Solicitaron en México. A ver, pueden escribir, por ejemplo, Michelle, ¿cuántas personas, así, digamos, como para jugar un número, crees que pudieron solicitar refugio en México? Puedes elegir un año, no sé, el 2023 o el 2024. O sea, ¿cuántas personas creen que solicitan refugio en México? Puede ser Michelle o cualquiera de ustedes que... Hola, yo digo que debe de ser muchas personas Ujú, porque son diferentes países. Por ejemplo, la parte sur de América, sí tengo entendido que han llegado muchos personas irregulares venir a pedir ayuda a México. ujú. Ok, ¿y cuánto sería un número que es mucho para ti, Jorge? Jorge o Santiago. Ah, cualquiera de los dos nombres me acomodo. Ok, ¿cuál No sería un sé, número para ti? 2.000 personas, yo digo que es poco.
Ok, pero no les sabría decir como que un máximo, o sea, digamos como unos 30.000. ok, 30.000 es mucho para ti. Ok, y Claudia dice 5.000. Ok, ¿alguien da más? Ok. Bueno, la verdad es que tenemos mucho más que 30.000, mucho más que 5.000. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva? Ok, otra cosa importante que les quiero decir es que México es el tercer, bueno, esta estadística es del 2023, es el tercer país del mundo con más solicitudes de refugio y el 23% corresponde a infancias y adolescencias. Ok, entonces miren, fíjense, esta es una gráfica que habla, esta es información de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Entonces, este es el número de solicitudes que hemos tenido por años desde el 2013. Entonces, si se fijan, bueno, ahí está, en el 2013 hubo 1.296 solicitudes y ha ido subiendo, subiendo. El máximo histórico fue 2023 con 140.812 solicitudes. Y el año pasado se redujo bastante, 73.317, porque sí, no se, digamos, el flujo sigue, pero lo que pasó, y para explicarles un poquito la dinámica de estas gráficas es que no, de las personas que solicitan refugio en México, hay muchas que no quieren o no querían quedarse, ¿no? Entonces, muchas veces se solicita refugio en México porque se piensa que eso de alguna manera les facilita un poco el tránsito hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay muchas personas que solicitan refugio y deciden no quedarse. Y lo que pasa en el 2024 es por la CBP One, ¿no? Que fue el año pasado, que es que entonces muchas de las personas que solicitaban refugio y no se quedaban, entonces ya empezaban su trámite de refugio directamente en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, ¿no? Pero si se fijan, sí son cifras que están mucho más allá, ¿no? Digo, Jorge soltó el número más grande, pero que están mucho más allá de los 30.000 y que por supuesto los recursos que se destinan a la Comar y no solo a la Comar, sino a los albergues y a muchas otras instituciones que pudieran ayudar a garantizar los derechos de estas personas, pues no es proporcional, ¿no? Los recursos a las cifras de las personas que están llegando a México. El siguiente diapositiva, ok. Estas son las principales nacionalidades en 2024 que solicitaron refugio en México. Les quiero decir que año con año varía, ¿no? O sea, porque sabemos que de repente, no sé, puede haber una crisis en cierto país y entonces eso hace que de ese país haya mucho más solicitudes que el año pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece que fue en 2023, el país que más solicitudes teníamos era Haití. Entonces, depende también de guerras, de crisis, de cambios en los gobiernos, cuáles son las nacionalidades que más solicitan, ¿no? Entonces, bueno, la primera es Honduras. Ahorita vamos a ver un poco cuáles son los motivos de persecución, en general, ¿no? Cuáles son los motivos de persecución, pero Honduras es la primera, Cuba es la segunda, Haití, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Chile. Esas son las principales nacionalidades. Ahora, ¿cuáles son los motivos de huida? Como decía Claudia, un refugiado es una persona que huye cruza una frontera internacional para salvaguardar su vida, ¿no? Entonces, hay muchas formas en las cuales las personas son perseguidas. Entonces, pueden ser perseguidas por ejemplo, pertenecer a una religión en específico, o por pertenecer a un grupo social en específico, o por su género, por tener alguna condición de vulnerabilidad. Y ahorita les quiero enseñar un poco de acuerdo a ciertos países, cuáles son los motivos de huida, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Ok, entonces, como decía Jorge, en Centroamérica hay muchas pandillas, hay mucha violencia asociada a las pandillas. Entonces, la mayoría de las personas que vienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, y bueno, también Haití, en Haití también hay un tema
muy fuerte de pandillas, pero les dicen ahí los bandidos, no son específicamente estas pandillas. Lo que hacen es, pues, violentar a la población, ¿no? Entonces, pues tienen estos temas de reclutamiento forzado, que ya sabemos es cuando que se da particularmente con los adolescentes, cuando llegan con un adolescente y le dicen, o te unes a nosotros, y te metes a las maras, o te matamos a ti y a toda tu familia, y entonces tiene que huir el adolescente junto con toda su familia, ¿no? Y todos, tendrían derecho a ser refugiados. Bueno, extorsión también, este tipo de pandillas también cometen muchos actos de persecución contra las infancias, ¿no? También nos han tocado casos de, por ejemplo, niñas que estaban siendo acosadas por las maras y tenían que huir también de su país junto con toda su familia, ¿no? Entonces, el tema de la violencia por las pandillas es muy común en Centroamérica. Ok, hay otros casos, por ejemplo, que no son de pandillas propiamente, pero son más como persecución política por parte de los gobiernos, como es el caso de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, ¿no? También las personas, por ejemplo, en algún momento yo tuve un paciente que era que luchaba contra la dictadura de Nicaragua, apoyando a las víctimas y tal, y se dio cuenta el gobierno y él tuvo que huir, ¿no? Y de hecho encarcelaron a la esposa y a la hija, entonces y después las liberaron, ¿no? Y se vinieron a pedir refugio a México, pero sí es un tema también la persecución política y la represión del gobierno en ciertas nacionalidades. Ok, y la crisis económica y la falta de oportunidades. Muchas veces no podemos atribuir el desplazamiento de una persona solo a un factor, ¿no? Por ejemplo, no sé, puede ser alguien que se fue de Honduras porque no tenía que comer, no podía trabajar y todo esto, y además tenía una situación, y además las maras lo estaban extorsionando o le estaban, con sus hijos querían como este tema del reclutamiento forzado, ¿no? Reclutarlos a las maras. Entonces muchas veces los motivos son multicausales, ¿no? Pero bueno, también países como Haití, Venezuela y Honduras, las personas migran para poder tener una mejor calidad de vida, además de la violencia, ¿no? Y la discriminación y la violencia de género. Les voy a decir algo muy importante. La ley de refugio en México reconoce la violencia de género como un motivo de persecución y por lo tanto, por ejemplo, si una mujer en El Salvador está siendo víctima de violencia de género por parte de su pareja, tiene derecho a tener refugio en México. Obviamente se tiene que llevar a cabo el proceso y ver si el riesgo de esta mujer, ¿no? Pero sí es un hecho que personas víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de violencia de género pueden ser refugiadas en México. Otro caso que tenemos y que también es muy frecuente es las personas de la comunidad LGBT, ¿no? Yo he tenido casos, bueno, tuve un caso de una persona trans que venía de Honduras y que tuvo que irse justo por eso, ¿no? Porque las maras lo estaban amenazando por ser una persona trans y tienen que huir porque si no los van a matar o muchas veces la propia familia es también agresora, ¿no? Entonces, y las personas de la comunidad LGBT, esto sí se los quiero decir que es muy importante, también es todo un reto en el momento en el que están en México el tema de los espacios seguros para la comunidad LGBT. En Ciudad de México, por lo menos, solo hay un albergue que yo conozca que es específico para la comunidad LGBT y que es un espacio pues, seguro y de protección, porque muchas veces igual si la comunidad LGBT está en un albergue, digamos, como muy grande, conviviendo con otro tipo de población, muchas veces también pueden ser agredidos por los propios migrantes, ¿no? Entonces sí es bien importante el tema de cómo proteger a las mujeres en México, ¿no? O sea, las mujeres migrantes en México dentro de los albergues y también a la comunidad LGBT. Ok. ¿Cómo ha cambiado la migración en los últimos años? Digamos que en los últimos años o hace
10 años y antes, la migración era mayormente hombres, muchos de ellos adultos, y con el paso del tiempo y recientemente ha habido como una feminización de la migración, las mujeres se han incorporado más a los flujos migratorios, las infancias también acompañadas y no acompañadas se han ido incorporando a los flujos migratorios y también esto que les decía antes eran mucho más hombres centroamericanos y ahorita hay gente de muchas más nacionalidades, ¿no? Bueno, tenemos a personas haitianas, que antes no era tan común. Hace 2 años, por ejemplo, había muchísimos afganos. Tú llegabas a la Comar y sentías que estabas en Kabul, ¿no? O sea, había momentos en los que había muchísimos afganos. También hay migración africana, no es tan común, por así decirlo, como la migración centroamericana o latina, pero esto también ha complejizado un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando, no sé, por ejemplo, hay personas migrantes o solicitantes de refugio haitianas, también implica más recursos, ¿no? Porque no puedes hacer una entrevista, una intervención sin un traductor, ¿no? O los cuestionarios, por ejemplo, todo el proceso pues eh, tiene que ser entendible por la persona, entonces esto también es un reto, ¿no? Cuando se tienen tan pocos recursos en la Comar, por lo menos yo cuando trabajaba hace poquito en Ciudad de México teníamos 2 o 3 traductores haitianos. Imagínense para la cantidad de personas, cuando a veces teníamos 100 personas al día, ¿no? Y en Tapachula, por ejemplo, que había días en los que podía haber 1.500 personas que aplicaban, ¿no? La solicitud, había 5 traductores. Entonces, imagínense también lo que esto implica en términos de rezago, ¿no? Y sí, cada una de estas poblaciones requiere un enfoque específico, ¿no? No es lo mismo entrevistar a un adulto para determinar si puede ser refugiado o no, que a un niño o niña que viene viajando solo, ¿no? O sea, porque también es mucho más difícil como yo, que las personas que entrevisten pues, estén muy especializadas en ese tema, se necesitan más personas, más recursos, más capacitaciones, etcétera, ¿no? Siguiente diapositiva, ok. Y un tema bien importante a pensar en esta población es el tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, porque a veces cuando decimos las personas migrantes o las personas refugiadas o las personas solicitantes de refugio, pensamos como en una masa homogénea, pero la realidad es que son muy diversos, ¿no? Existe mucha diversidad en términos, como les decía, de las edades, de las nacionalidades. em, de la identidad de género, la orientación sexual. Y el tema también es cuando estas vulnerabilidades se van sumando y se intersectan, ¿no? Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, me tocó el caso de una niña afgana que sus papás eran analfabetos y era una niña de 3 años con parálisis cerebral, ¿no? Entonces imagínense como la complejidad de esos casos de, bueno, ¿a qué servicio de salud la puedes canalizar? Que puedan tener un traductor, que pueda hablar, no recuerdo qué idioma hablaban, porque en Afganistán hay varias lenguas, pero supongamos que hablaban persa, ¿no? Es que es una de las que más hablan. Entonces, imagínense, ¿no? Consigue a un terapeuta que se puede comunicar con la niña y con los papás en persa. O sea, es complicado, ¿no? Son temas muy complicados, ¿no? El tema de la canalización para migrantes que son extracontinentales o que no hablan el idioma es muy complicado. Luego también hay temas, por ejemplo, me tocó atender el caso de una niña, bueno, no era niña, perdón, era una adolescente no binaria cubana, ¿no? Entonces, también ese era un caso de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más detallado el tema de las infancias, pero no podía ingresar a una escuela. ¿Por qué? Porque no tenía la documentación necesaria y entonces era un adolescente que estaba aislado, y que además algo que le pasa mucho digamos, un factor de riesgo, ¿no? Para los adolescentes trans y no binarios es el tema de la ideación suicida, ¿no? Entonces es como una persona, un adolescente que perdió todas sus redes de apoyo, que no está en la escuela, que está transitando, ¿no? Por estar este tema de definirse como una persona trans, etcétera, imagínense como el riesgo que eso implica, ¿no? Entonces, sí,
es como tener siempre muy en cuenta el tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, y también el tema de las condiciones de salud, ¿no? Porque muchas veces las personas llegan, pero también ya tienen condiciones de salud. Entonces puede ser una persona que ya desde Nicaragua viene con un diagnóstico de cáncer, ¿no? O que ya desde el país de origen tiene un diagnóstico de SIDA. Entonces son casos que se van complejizando porque están estas dobles y triples discriminaciones, ¿no? De que vas a no sé, tienes SIDA y eres migrante y vas a un hospital y te discriminan por ser migrante y por tener SIDA y etcétera, ¿no? Entonces es algo que también hay que tener mucho en cuenta cuando se trabaja con estas poblaciones, el tema de la interseccionalidad. Ok, entonces, Marta, ¿estás por ahí? Sí. Hoy, ¿podrías leer esta definición legal de refugiado? Ay, dame un momentito, es que no tengo la momento. Ah, sí, no te ¿Cómo preocupes. creen? Ya, por listo, dice. Definición legal de refugiado. Artículo 1. Define refugiado como cualquier persona que debido a fundamentos temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenece a un determinado grupo social u opiniones políticas. Se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. ¿Ok? Careciendo de la nacionalidad, llegándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Ok, muchas gracias, Marta. Pues esta es la definición legal de que ser una persona refugiada y hay conceptos que son clave, ¿no? O sea, que es esto de fundados temores, perseguida y la pertenencia a un determinado grupo social. Como les decía, la migración se ha ido complejizando en términos de las nuevas nacionalidades que se incorporan a este flujo migratorio que pasa por México, pero también el tema de la diversidad de las edades y el género, etcétera. ¿Por qué se ha ido complejizando? Entre otras cosas, porque empieza a haber persecuciones específicas a grupos específicos. Por ejemplo, esto que les decía, como de las infancias, ¿no? Como este tema del reclutamiento forzado. O también que tiene un vínculo con el narcotráfico, los feminicidios, ¿no? La persecución específica a las mujeres por motivos de género. Podrían poner. Ajá, entonces esos son como, les quiero enseñar esta definición porque es muy importante para entender lo que es una persona refugiada y entender como que estos son los conceptos clave para entender quién puede ser o no una persona refugiada. Siguiente. Ok, ahorita les voy a poner un video. No sé si conocen esta película que se llama Voces, Inocentes, que habla del conflicto armado en El Salvador. Este, Sí, la podemos poner. Y si quieren, en lo que la ponen, les cuento algo. La Comar fue creada en los ochentas, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, y fue para atender muchos de estos flujos migratorios que venían de personas de Guatemala que venían huyendo de la violencia por estos conflictos, ¿no? Entonces, en los ochentas, este tipo, por eso les digo que este tipo de migración era frecuente, ¿no? Que era mucho más centroamericana y que venía de estos conflictos. No sé si se puede que lo agranden, no sé si todos lo ven grande, yo lo veo como un poquito chiquito la. Y no tiene sonido. Ay, perdonan, pero no sé si le pueden poner el sonido o no sé si soy la única que no lo escucha. ¿Lo escuchan por ahí? Todas
se escuchan el video? No, no se escucha y igualmente nada más se ve la mini pantalla. Ok, déjame revisar. Pablo Argueta, Ay, ahí ya se escucha. ¿Se puede que lo regresen y lo Manuel pongan en Ayala, grande? Ah, ahí está perfecto. Sí, si quieren regresenlo todo y ahí ya lo podemos ver. Ay, creo que no se escucha todavía, ¿eh? Ya hace ratito se escuchaba, pero creo que ya no se Revisando el escucha. audio, porque de este lado sí se escucha, pero déjame revisar el audio. Mm, los siguientes niños a formar. Pablo Argueta, Manuel Ayala, Antonio Gutiérrez, José Rendón, Alfredo Argueta, Mario Sánchez, ¿Cómo te llamas? Temo, ¿Temo qué? Morales. Gracila. Pero si solo tiene 10 años, es injusto. ¿Cómo pueden hacerle esto? ¡Temo! ¡Sargento! ¡Temo! ¡Sargento! Mario Sánchez, Arturo Reyes, Gerber Reyes, Roberto Olsen, siga, Roberto Olsen, Mardo Pérez, Agustín Reina. Rápido. ¡Rápido! Deben sentirse orgullosos, muchachos. Van a ser soldados como nosotros. ok, perfecto. Muy bien, bueno, pues les quería enseñar este video un poco para ilustrarles el tema de esta cuestión que les decía, ¿no? De las persecuciones a grupos específicos. Esta es una película que es muy buena, se los recomiendo, es un poco fuerte, pero está buena. Y entonces ilustra esta cuestión del reclutamiento forzado, ¿no? O sea, sabemos que ahorita es más frecuente el tema del reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, incluso aquí en México, ¿no? Por grupos de narcotráfico. Y en este caso específico es como el gobierno reclutando a niños y adolescentes para ser parte del ejército, pero creo que ilustra muy bien este tema, ¿no? De la persecución a las infancias. Em, otra, ok. Este es un video un poco, bueno, lo podemos ver, lo puedo ver tantito. Le hacen una pregunta, Médicos Sin Fronteras, que es una organización médico-humanitaria, le hace a las personas una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué es para ti ser un refugiado? Es un video de 1 minuto, nada más para que veamos cómo les cambia a las personas la identidad, el vivirse o nombrarse como personas refugiadas.
شو معنى كلمة لاجئ؟ إسلام. Ah, si lo puedes poner en la صعبة كلمة لاجئ مش هينة على الواحد. كلمة وحشة كتير، يعني صار إنه أنت لاجئة معناتها أنت ولا شيء. أنا ما بقبلها كلمة لاجئ. لاجئ يعني مهزوم من الحرب. اقتلاع شخص من أرضه ذاته في مكان آخر. أنت تحسين حالك منهانة يعني؟ بحس إني غريب. لو طالعين بلدنا أحسن بس الوضع اللي جبرنا نجي لهون. بحلم أرجع على بلدي وبعيش مثل ما كنت عايش من زمان. حلمنا الوحيد إن نرجع على بلدنا. بتمنى إنه أراضينا وبلدنا ترجع إلنا ونلغي كلمة لاجئ. Ok, ¿qué opinan de este video? Pueden decirlo abierto el micrófono o pueden decirlo por chat. ¿Qué les llamó la atención de este video? Ok, por ejemplo, Edgar. Edgar Pantoja. ¿Estás por ahí? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿pudiste ver el video? Sí, vi el video. Lo que extraje del video es, pues, justamente esta realidad que viven las personas refugiadas, esas complicaciones que tienen para poder buscar condiciones de vida mejor. Es lo que yo extraigo. Sí, exacto, muy bien. Sí, y hay algo también de no poder, como tú dices, como poder lograr estas condiciones para llevar una vida mejor que incluso los hace extrañar más. Maite dice la tristeza de la gente que emigra. Sí, ahorita vamos a analizar el tema de la tristeza, pero algo que me llama mucho la atención, si se fijan, es cómo a una persona le cambia la identidad el asumirse. Ah, y Manuel tiene una pregunta. No, era nada más comentar que es desgarrador, que es un dolor infinito de chicos y grandes cuando enfrentan la migración. Sí, que no, es horroroso. Sí, no, genera unas sensaciones, pues bueno, profundas y mucha tristeza. Ok, sí. Ahorita vamos a ver un poco más específico el tema de qué es lo que genera, pero sí, el tema de la tristeza, el tema de los duelos y el tema también del cambio de la identidad, ¿no? Si se fijan, muchos de ellos decían, quiero que esta palabra se cancele, lo siento como una humillación, lo siento como una derrota, quiero volver a mi país. Entonces es muy fuerte este tema de migrar por los duelos, pero también por el tema de lo que implica en esta identidad, ¿no? En esta nueva identidad, como de ser. Pues la siguiente diapositiva. Ok. ¿Cómo les afecta en términos de salud mental a las personas el proceso migratorio, ¿no? Y los contextos de persecución? Siguiente diapositiva. Ok. Muchos de los casos, digamos que yo he visto como psicóloga y que están documentados es el estrés postraumático. Además de esta cuestión que decíamos, ¿no? Del duelo por migrar, de dejar todo atrás, del desarraigo, como veíamos, lo que hace abandonar particularmente a las personas refugiadas o que tienen derecho a solicitar el refugio es el tema de la persecución. Y muchas veces estos temas de persecución pues están vinculados a hechos traumáticos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que les decía del reclutamiento forzado, ¿no? O sea, imagínense esta escena de los niños, lo que implicó para estos niños ver cómo a un compañerito suyo lo asesinan, ¿no? O cómo te llevan y te separan de tu familia. Entonces, muchas veces estos motivos de refugio están asociados a hechos traumáticos que desencadenan este síndrome de estrés postraumático
que implica qué cosas, flashbacks, que son los flashbacks, estas recordar de forma muy vívidamente esa escena, que estás tal vez en un momento cotidiano y te viene cuando te quisieron, no sé, reclutar las maras, pesadillas, pensamientos intrusivos, malestar o evitación de estímulos que te rememoran el evento, no sé, igual y la persona tuvo un encuentro con la policía que fue muy desagradable, entonces ya no puede ver gente armada, digo, gente uniformada como policía, y también son personas que están todo el tiempo en una hipervigilancia, ¿no? Y imagínense también, piensen lo desde el tema de la irregularidad migratoria, es siento que me puede perseguir no sé, las autoridades migratorias de México, pero también me persiguen las maras, pero también estoy como recordando esto todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, tuvimos muchos casos de estrés postraumático, los hemos tenido. Y hay algo muy, ahorita que Edgar, ¿no? Hablaba del tema de la integración, de qué importante es que las personas se puedan integrar y puedan desarrollar una vida digna en los lugares de destino o en los países de acogida. Muchas veces es muy difícil, imagínense ustedes que tienen que ir al trabajo o que tienen que integrarse y que tienen estrés postraumático. Entonces, de repente estás en un trabajo, no sé, vendiendo hot dogs y de repente te viene este flashback y estás en esa escena del pasado ¿no? En el que está el hecho traumático, que puede ser el reclutamiento forzado o que mataron a tu familia frente a ti. Entonces, también para las personas les afecta mucho la funcionalidad y la integración, el estrés postraumático, ¿no? Siguiente. Les iba a decir también que en México hay un centro en específico de Médicos Sin Fronteras, que es el Centro de Atención Integral, y que atienden específicamente casos de violencia extrema y tortura y tal. Y es justo por eso, ¿no? Porque la sintomatología es tan fuerte del estrés postraumático que no les permite a las personas funcionar en su día a día, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la parte de salud mental, porque ¿cómo puede haber una integración si la persona pierde este funcionamiento? Bueno, ansiedad, también tienen muchos trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Por la incertidumbre sobre el estatus migratorio. Sabemos que los trámites en Comar pueden tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay un rezago gigantesco, porque hay muy pocos recursos, también porque, no sé, las personas están pendientes de las políticas de Estados Unidos, de México, la separación de las familias. Yo recuerdo, no sé, tener un paciente haitiano que no podía dormir pensando en que pues, él tuvo que irse, ¿no? Para sacar a su familia de ahí, pero imagínense no poder dormir porque no, su esposa desapareció o la desaparecieron por el tema de la violencia. Entonces, también eso les causa mucha ansiedad, ¿no? No solo su propia situación, sino la situación de sus familias en el país, en su país de origen, ¿no? La pérdida de redes de apoyo, las preocupaciones por la familia, eventos de violencia también, que no es que llegan a un país y ya están libres de violencia, el tránsito también puede haber mucha violencia, hay mucha ansiedad, la discriminación, muchas personas igual llegan y no tienen un lugar donde quedarse. La Ciudad de México, y no solo la Ciudad de México, sino en general, hay un déficit muy grande de los albergues, ¿no? Y de la capacidad de cubrir la cantidad de casos que hay. Y bueno, la adaptación también a un nuevo entorno, ¿no? Eso genera mucha ansiedad. La que sigue. Ok, depresión. Aquí, como decía Imanol, también el tema de la tristeza y el duelo. Sabemos que hay un vínculo entre los duelos y las depresiones, ¿no? Entonces, también imagínense, porque aquí es un duelo que es múltiple, ¿no? O sea, bueno, igual y mi familia está lejos, pero también no puedo hablar mi idioma, no puedo comer mi comida, perdí toda mi red de apoyo, perdí mi cultura, entonces es como toda una serie de duelos los que viven las personas migrantes y que eso también les afecta en su salud mental. ¿La que sigue? Ok. ¿Qué es el duelo migratorio? El duelo migratorio es un duelo que atraviesan específicamente los migrantes que se han visto forzados a salir de su país de origen, ¿no? Y es una es lo que les digo, ¿no? Es una multiplicidad de duelos, que implica no solo perder tu casa, sino es perder tus costumbres, tus lazos familiares y en muchos casos también tu identidad. ¿Qué características tiene este duelo? Que es múltiple, como les decían, es perder muchas cosas ahora sí que de sopetón, que es recurrente y es que puede reactivarse en cualquier momento.
yo tenía, bueno, les dije, ¿no? Que tenía este paciente en Nicaragua de Nicaragua, perdón, y uno de los trabajos que hice con él es, él pues fue parte de esta lucha contra la dictadura durante toda su vida de joven también. Entonces lo que a él le pasaba y a su esposa también era que en ciertas fechas que eran históricas para Nicaragua, sus síntomas de depresión se activaban, ¿no? Entonces, no sé si era el Día de las Madres en Nicaragua, para él se activaba esto, ¿por qué? Porque recordaba las protestas de las madres que habían desaparecido de sus hijos de la dictadura. Entonces, también hay ciertas fechas que pueden activar más ese duelo, ¿no? Fechas que son importantes para el país de origen o fechas que son importantes para la historia de vida de la persona, ¿no? El cumpleaños de un ser querido que está lejos, es ambiguo también. Hay muchas personas, y nos ha pasado de casos que les digo, ¿no? Personas que viajan con cáncer de su país de origen y mueren aquí en México, ¿no? Y nunca tuvieron la oportunidad, pues, de volver, de ser sepultados en el país que nacieron y querían morir. Y ese es un duelo también que es como que está suspendido, ¿no? Que una persona refugiada no puede volver a su lugar de origen y no sabe cuándo también va a poder volver a su lugar de origen. Y la otra característica es que es transgeneracional. Sabemos que hay muchos estudios acerca del trauma intergeneracional y es este trauma que se puede heredar, ¿no? Y pasar de una generación a otra. Y el duelo migratorio también puede pasar de una generación a otra. Y la siguiente. Ok. Hay un psiquiatra español que se llama José Bachotegui y que describe que hay esencialmente 7 duelos en el proceso migratorio. Y es la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el grupo de pertenencia y los riesgos físicos. Ok, la siguiente. Ok, hay un síndrome que se llama el síndrome de Ulises, que es específico para describir el estrés crónico y múltiple que sufren los migrantes. No es, digamos, como no es un síndrome patológico, pero es una respuesta frente al estrés tan intenso que sienten y tan crónico. Y uno de los síntomas son la ansiedad extrema, la depresión, la desesperanza, el insomnio y el agotamiento, la tristeza profunda, el llanto frecuente, el aislamiento social y los problemas de memoria y concentración. Este síndrome tiene algunas críticas, digamos, pero más allá de sus críticas, creo que lo importante es que ilustra que las personas migrantes tienen sufrimiento, ¿no? Y tienen estrés y que gracias a ese estrés desarrollan todos estos síntomas y que es importante, pues, atenderlos. Siguiente, ok. Hay un tema que es bien importante, que es el tema de la salud mental en las infancias migrantes, ¿no? Vemos que los niños y niñas que migran, pues obviamente representan una desestructura, ¿no? Y hay muchas cosas que son importantes que se pierden, que es, por ejemplo, el tema de la escuela, ¿no? Que más allá que si al niño o niña le gusta la escuela o no, es un lugar de estructura, es un lugar de socialización, es un lugar de aprendizaje. Y es bien triste, digamos, y yo vi o vimos muchos casos de lo que les implica a las infancias estar sin la escuela. ¿No? O sea, hay niños que llegaban a la Comar y lo primero que te decían es ponme multiplicaciones, ¿no? Ponme letras, ponme este, y sí es un tema, ¿no? Lo que para los niños les representa el perder la escuela, porque por el tema que no tienen la documentación necesaria para que les permitan entrar a la escuela, o muchas veces el tránsito puede ser muy largo, entonces pierden estos espacios de socialización, de estructura, y tienen muchos rezagos académicos gracias a esto. Y pues también tienen esta cuestión muchos de hipervigilancia, ¿no? De no saber si los van a separar de sus familias o no, en qué momento los van a detener, y eso también les ocasiona pues mucha ansiedad y también obviamente son mucho más, las infancias tienen mucho más riesgo de explotación infantil, de violencia, de trata, de reclutamiento forzado, etcétera. La que sigue. Ok, y por eso es muy importante el tema de los espacios seguros para niños y niñas. En la Comar teníamos una ludoteca y muchas veces
hay tantas necesidades, ¿no? De los casos de las instituciones, que el tema de los niños a veces queda relegado, ¿no? Y a veces como que estos espacios se ven más como un lugar de entretenimiento o de contener a los niños para que no entorpezcan un poco el proceso y que no estén encima de los papás mientras estén llenando el cuestionario y tal. Pero es bien importante estos espacios seguros para niños y niñas. ¿Por qué? Porque si tenemos ludotecas o si tenemos espacios seguros ahí, y si el niño o niña establece un vínculo de confianza con el facilitador, puede haber revelaciones de cuestiones de violencia. Y a la vez también estos espacios son una forma de recuperar el juego, que hay mucho del juego que se pierde en la migración, y también pueden ayudar a dar actividades de sensibilización para el tema migratorio. Muchas veces a los niños y niñas no se les explica a dónde van ni qué es lo que están haciendo. Me tocó el caso de una niña en la Comar, por ejemplo, que pensaba que estaba de vacaciones, ¿no? Entonces la mamá ni siquiera le había explicado que no iba a regresar a Colombia y no le había explicado, pues, básicamente nada, ¿no? Entonces también es importante explicarle a los niños el proceso de la migración y cuando estén ahí decirles, oigan, ¿ustedes saben qué hacen aquí? ¿Qué es la Comar? ¿Saben qué es un refugiado? ¿Saben qué es lo que están haciendo sus papás? Y eso también son, digamos, como una pequeña y breve información que se les puede dar que también les baja la angustia y les ayuda a entender un poco qué es lo que están haciendo, ¿no? Sus familias. La que sigue. Ok, ¿cómo afectan las repercusiones de la salud mental en el proceso de refugio? Hay un fenómeno que es la amnesia asociada al trauma. Entonces, muchas veces, hay, no sé, imaginemos que hay me tocó el caso, por ejemplo, de una mujer víctima de violencia de género en El Salvador, que la persona pues tiene que narrar su historia para que se vea si sufrió persecución en su lugar de origen o no. Y esta mujer había sufrido tanta violencia que no recordaba las fechas. O sea, y no recordaba periodos como de 5 años, no se podía ubicar en el tiempo. Entonces hubo como todo un trabajo de construir una historia para que ella pudiera decir, para que pudiera ser válido su relato, ¿no? Entonces eso también es un tema como el trauma y las experiencias traumáticas asociadas a la persecución pueden hacer que la credibilidad de la historia de la persona pierda, pues pierda esta credibilidad y que se ponga en riesgo el tema del refugio. También que muchas veces cuando la persona va a narrar su historia, también se puede desestabilizar, ¿no? Si la persona no está preparada para narrar la historia y no tiene un acompañamiento terapéutico, también se puede desestabilizar. Y también, por ejemplo, si la persona, esto que les decía, ¿no? Las personas también viajan con condiciones previas, igual y si la persona ya tenía esquizofrenia o tenía bipolaridad y además sufre todos estos eventos que son difíciles, como migrar, como los eventos de violencia, etcétera, también eso puede afectar, ¿no? Todo este tema. La que sigue. Y bueno, los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué cosas también influyen en la salud mental y en el bienestar de los migrantes? Obviamente las políticas migratorias, que, que tienen más una visión de control migratorio que de protección de los derechos, la discriminación en los lugares de tránsito y destino, el encierro en estaciones migratorias, las deportaciones a país de origen. También, sobre todo en los casos donde la persona pues está huyendo para proteger su vida y si la deportan, pues obviamente puede sufrir cualquier cosa, ¿no? También otra cosa que es la ausencia de albergues que son particulares para poblaciones en específicas, esto que les decía, ¿no? Que hay nada más un albergue en Ciudad de México que yo conozca para población LGBT y es bien importante, ¿no? O que pueda haber, por ejemplo, que no hay albergues específicos para personas con condiciones de salud mental que igual nunca van a poder tener una vida autónoma e independiente, ¿no? O para personas con discapacidad. Y bueno, obviamente falta de documentación para acceder a servicios de educación, salud, trabajo, etcétera, ¿no? Eso también obviamente afecta, no estar integrada a la sociedad afecta tu salud mental y además de que es una vulneración a tus derechos. Y siguiente, creo que ya son todas, ¿no? Ok.
Pues no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Maite. Ujú. Bueno, dos. Pero la primera, durante el tiempo que trabajaste en Comar o en el tiempo que has visto este tema de migrantes, ¿has tenido complicaciones para que otras instituciones de salud mental te reciban a las personas a las que llegas a canalizar, a esta población? Pues la verdad es que nosotros teníamos una muy buena red, entonces sí teníamos muy bien mapeados los actores que podían apoyarnos y estaban muy sensibilizados, entonces nunca tuvimos como algún tema de, no sé, que los canalizamos a Médicos Sin Fronteras y que no los atendieron, etcétera. O sea, en general tuvimos una buena recepción. Se complicó un poco cuando cerró IRC, que es el International Rescue Committee, que es la que le daba seguimiento específico a los casos que no eran de personas no hispanohablantes, ¿no? Pero en general, la mayoría de las canalizaciones que hacíamos era como a salud mental, ¿no? Entonces, y con organizaciones que trabajamos, entonces no hubo específico, pero sí sé que para hospitales sí es un tema muchas veces que los rechazan, ¿no? Por falta de documentación. Sí, digo, porque ahorita me pongo a pensar y digo, bueno, hay instituciones públicas donde te dicen, es que si no traes esta documentación, pues no te puedo asegurar, ¿no? Y la otra es, hablan a lo mejor otro idioma, tienen otra lengua, ¿cómo le hacen o qué es lo que se tiene que hacer o cuál es el protocolo que se tiene que seguir cuando tienes que llevar a una persona que traduzca lo que está diciendo, en este caso el paciente y el médico, ¿no? O sea, para poder obtener la información de ese momento, ¿no? ¿Tenían traductores o cómo le hacían? Es que, como les decía, la verdad es que la Comar tenemos muy pocos recursos, entonces es un poco sacarle jugo a lo que hay. En Ciudad de México teníamos 3 traductores, bueno, después uno se fue, entonces sí está disponible el traductor, que a veces son como muy cotizados, ¿no? Los traductores, estos eran haitianos, eran solo para personas haitianas. Si está disponible el traductor, pues es de decirle al traductor, ¿no? Si no hay traductor, yo puedo hablar un poquito y entender un poquito de francés, entonces algo nos entendíamos. Y con aplicaciones también, con Google, ay, se me acaba de olvidar Google Translate. Con Google Translate también. O sea, obviamente había cosas que no traducía perfecto, pero al momento donde no tienes un traductor, esa es la forma, ¿no? Y si no es algo muy confidencial, siempre encontrar una persona que hable el idioma, ¿no? Y en los casos de los afganos, muchos hablaban inglés, entonces me podía comunicar con ellos en inglés. Y los que no hablaban inglés, eso, lo mismo, encontrar a alguien que pudiera, que pudiera traducir, ¿no? Y para casos graves así, pues, sí encontrar una organización que pudiera solicitarnos traductores. Ah, ok. Y la última, porque veo que alguien ahí levantó su manita, Ujú. ¿llegaban a aplicar alguna prueba, por ejemplo, para esta cuestión de identificar la ansiedad, la depresión o algún otro trastorno? ¿Ustedes llegaban a aplicar pruebas? No, la verdad, no, en general no aplicamos pruebas. Mucho digamos, de lo que yo hacía era canalizar. Entonces, si veía, por ejemplo, que la persona tenía depresión, sí lo canalizaba a un servicio, pero el tema de aplicar la prueba era un poco complicado. Muchas veces la persona iba solo una vez o llamarla otra vez para hacerle una prueba era complicado porque vivía muy lejos o no iba a regresar. En general no aplicábamos el tema de las pruebas. Nada más era la canalización. Ah, ok. Sería todo. Creo que Imanol tiene la mano levantada. Ay, a ver, habilita el micrófono. Sí, ¿puedes habilitar el micrófono? Me tienen que habilitar el Ya. micrófono, ¿se me escucha ya?
Ya, sí. Bueno, a ver, un comentario y una pregunta. El comentario es el trabajo, uy, bárbaro que hacen. Felicidades, Maite y Comar, que es un trabajo muy importante. Yo me imagino que exhaustivo, hay que tener unas condiciones, no sé, personales increíbles. Yo suelo decir que hay que tener estómago para aguantar, ¿no? Tanto dolor y se ve que el trabajo que puede ser mucho que hagan, pero es como que una gota en el océano porque están sobrepasados, los vemos en las calles, a los migrantes de todos los países, de todas condiciones, de todas las edades y el esfuerzo que se hace pues es claramente insuficiente, pero lo que hacen ustedes pues es como sobrehumano, ¿no? Entonces ese es mi comentario. Y la pregunta es que tomando en cuenta que esto genera un dolor infinito a quien trata, pues a todas estas personas que sufren tanto, el dolor se contagia y terminas también tú teniendo, me imagino yo, ¿no? Que síntomas de ansiedad, quizás de depresión, de ver tanta tristeza, tanta necesidad, tantas tragedias. Mi pregunta es cómo tú como psicóloga, tus compañeros que están tan cerca de todas estas historias trágicas, cómo pueden salir ustedes adelante y cómo pueden lograr, pues no sé si decir, ser felices, salir adelante y no quedarse con esta sensación pues de tristeza y de ansiedad. ¿Qué hacen ustedes? Yo creo que es muy importante el tema de, como dicen, el cuidado del cuidador, ¿no? El tema de tratar de vivir una vida equilibrada en la mayor parte de lo posible, el ir a terapia, el supervisar los casos, el tener estas medidas de autocuidado también y el tú misma, como si tuvieras una especie de termómetro interno y decir, a ver, ¿cuáles son estos signos para decir que ya me pasé, ¿no? Y a veces algo que nos ayuda también es literal ser muy firmes en voy a comer siempre a esta hora, no voy a... Tenía algunos compañeros que me decían, es que me da pena comer, o me da miedo comer porque de repente la gente llega aquí sin comer, ¿no? O a mí me pasaba de repente que comía una galleta porque tenía hambre y los niños querían que les dieras la galleta, ¿no? Entonces, como decir, a ver, entiendo que las personas no coman por situaciones externas y tal, pero tú tienes que comer, ¿no? Tú tienes que cuidar tu descanso, ¿no? Entonces creo que a veces puede ser que tú mismo por ver tanto sufrimiento y ver tantas cosas, tú mismo digas, pero hay gente que está peor, entonces yo voy a sacrificar esto, entonces siempre tener muy claro los límites, ¿no? Poder vivir una vida balanceada, a mí me funciona mucho hacer deporte, meditar, ir a terapia, pero sí creo que eso siempre tiene que estar en el centro, ¿no? Gracias, Maite. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta. ¿Que quiera comentar algo? No, creo que ya no. Me gustaría agregar algo a lo que comentas, Maite, el trauma vicario, ¿no? Que a veces es complicado no ser empáticos también con la situación que estamos teniendo enfrente, que se está presentando en ese momento. Y digo, lo que comentas, esta parte de hacer ejercicio, ir a terapia, sobre todo ir a terapia para no estar cargando como estas situaciones, que es muy, muy importante, ¿no? Y pues es un gran trabajo, un gran trabajo que requiere de mucha atención, empatía sobre todo y humanidad, ¿no? Esta humanidad que a veces a muchos servidores públicos les llega a pasar, que la pierden por completo o normalizamos, ¿no? Porque también llegamos a normalizar ciertas cuestiones y hacemos ya nuestro trabajo de manera automática. Sí, y eso que tú dices es bien importante porque uno de los síntomas del síndrome de burnout es la despersonalización. Y es justo el decir, ya no puedo sentir empatía, ya no puedo escuchar, ya me desconecto, como una forma también de protegerte, ¿no? Entonces, por eso es bien importante eso, ¿no? O sea, que siempre estemos como muy, muy alerta de qué es lo que nos está pasando y cuándo cruzamos una línea, porque lo grave es eso, que hagas algo o que no escuches o que no protejas a la persona porque ya te desbordaste y ya te desconectaste.
Exacto, sí, sí, y pues también es importante acudir a un proceso terapéutico, ¿no? Para empezar a identificar y delimitar este tipo de cuestiones. Ujú. Y también algo que añadiría es, un poco presionar a los gobiernos para que den más financiamiento, ¿no? Porque uno puede hacer hasta cierto punto, pero eso, ¿no? Si trabajas turnos de 14 horas y si 3 personas tienen que atender a 1500, por mucha terapia que hagas, por mucha meditación, por mucho ejercicio, por mucho todo, cuando el tema o la problemática excede los recursos que tiene la persona, pues las personas se queman y a veces también eso es una manera como de no hacer responsable al sistema, ¿no? Como decir, bueno, tú haz tu autocuidado, pero ¿dónde está el gobierno dando los recursos, ¿no? O los gobiernos, porque esto es un tema internacional. ¿Dónde están los gobiernos y por qué nosotros nos estamos quemando cuando tendríamos que tener 100 personas y somos 5, ¿no? Entonces creo que también es parte de visibilizar esto, ¿no? Exacto. Hay que, pero son áreas de oportunidad también, ¿no? El cómo hacer ver esta falta, esta escasez de personal, de recurso material, recurso humano, de todo lo que se pueda, digo, pero creo que podemos tomarlo como un área de oportunidad también como servidores públicos y no siéndolos, digo, exigir, ¿no? Hay que exigir y hacer visible todo lo que falta. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Quieren comentar algo? No, creo que ya no. Pues, maestra, agradezco mucho la asistencia, excelente ponencia. Creo que es un tema muy amplio, un tema que hay mucho que decir, mucho que exponer y esperamos tener la oportunidad de seguirlo haciendo y seguirla teniendo aquí pues como ponente de IPSICO. Claro que sí, yo feliz de estar aquí y gracias a todos por su escucha y su participación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, felicidades, Maite. Gracias.